La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a este su programa de bienestar universitario. Hoy con un tema bastante interesante. Mencionaremos 5 situaciones donde deberíamos pedir, ¿por qué no?, ayuda psicológica. Para eso, pues le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo y les agradecemos a todos por conectarse. Si tienen dudas o preguntas, pues los esperamos y esperamos que las dejen allí en, en la sección de comentarios de este en vivo. Y por supuesto, si pueden, compartan este video para personas que de pronto, ¿por qué no?, puedan necesitarlo, sus compañeros y demás. Les damos la bienvenida. Quiero saludar rápidamente al equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Vanessa Arizala, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo? Arley, muy pero muy buenas tardes. Me encuentro muy bien, feliz de poder compartir en este espacio. Nuestra invitada especial para el día de hoy, la psicóloga Tatiana Díaz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Arley, Vanessa, Elizabeth y a todas las personas que se encuentran en este momento escuchándonos, esperando que este programa sea de gran interés para ustedes y que también sepan de pronto cuándo acudir al psicólogo. Así es, y pues le damos la bienvenida también a la directora del área de bienestar universitario de la Corporación Universitaria Republicana, la doctora Elizabeth León. Gracias por acompañarnos y hoy con un saludo muy especial para todos los estudiantes, ¿no? Iniciando semestre, doctora Elizabeth. Hola Arley, hola Tatiana, hola Vanessa, muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes y todas las personas que se conectan. Claro, como siempre, cada semestre invitándolos a que se conecten con nuestra emisora institucional y obviamente que participen en las diferentes actividades que les ofrece el Departamento de Bienestar Universitario. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a arrancar entonces con el tema del día. 5 situaciones donde uno debería pedir o solicitar ayuda psicológica con base pues en un top 5 por decirlo de alguna forma, que la psicóloga de la corporación, en este caso la doctora Tatiana, quien nos acompaña, pues hizo un seguimiento a partir pues de casos cotidianos que se dan en población universitaria, ¿no? Teniendo en cuenta pues que son muchos los universitarios que nos siguen a través de las redes sociales y dijimos, pues bueno, la Corporación Universitaria Republicana, doctora Tatiana y doctora Elizabeth, tienen el área de psicología y a veces pues desconocemos, no la usamos o desconocemos que hay situaciones pues en las cuales uno debería consultar por salud mental, ¿no? Si uno está bien con su mente, creo que puede estar bien con muchos otros ámbitos. Así que, pues, no sé si antes de iniciar con las 5 situaciones, doctora Tatiana, pues mencionamos muy brevemente cómo funciona esta área de bienestar universitario para que las personas, por supuesto, pues se puedan solicitar ayuda si la requieren. Claro que sí, Arley. Pues hacerles la invitación a todos los integrantes de la Corporación Universitaria Republicana, estudiantes, docentes, personal administrativo, de si quieren y si en algún momento ustedes lo necesitan, el tema y el servicio de asesoría psicológica, lo pueden hacer comunicándose al 319-205-1193 o directamente a los correos institucionales de Bienestar Universitario o el mío, que es tdias@urrepublicana.edu.co. Lo único que deben hacer, bien sea o al correo o al WhatsApp, si lo desean utilizar, es colocar sus datos, nombre completo, en caso de los estudiantes, código, semestre, jornada, para validar datos y posteriormente agendamos cita, según también la disposición de ustedes, si les queda bien en la mañana, en la tarde o en la nochecita, de lunes a viernes. No hay, digamos que, tema como con restricción de horarios, es muy flexible el tema de los horarios y las citas no están más allá de 2, 3 días. De pronto habrán temporadas donde se incrementen el número de consultantes y máximo serán 4 días a la espera, aunque eso casi nunca pasa. Siempre se trata como de agendar lo más pronto posible y si hay es una intervención de crisis, si hay alguna persona que está pasando por un momento muy, muy, muy complicado, se atiende como prioritario. Muy bien, doctora Tatiana, muchas gracias. Ahí vemos pues la línea en pantalla y el correo también de psicología para que pues quienes de pronto necesiten o el día de hoy descubran que de pronto están en una situación en la cual deberían pues solicitar la ayuda psicológica, pues lo hagan. Así que arrancamos con este top 5 de situaciones donde uno debería pedir ayuda psicológica. Y Vanessa Arizala, pues ¿cuál sería esa primera situación que sería importante revisar si estamos pasando por ella, para que la doctora Tatiana nos explique por qué esta situación también
pues se da mucho en la comunidad universitaria. Así es, Arley. Y lo que tú decías es importante. Hay que revisar qué tipo de situaciones estamos de pronto normalizando en nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces ya como que, ok, nos ponemos de mal humor, nos ponemos irritables, pero pues eso ya es normal, como que ya estamos acostumbrados a que nos pasen cosas malas en la vida y también estamos acostumbrados a responder frente a esas cosas malas, ¿no? Así que la primera situación es cuando nos sentimos agresivos, cuando estamos irritables y también con cambios constantes de humor. Y es que eso nos puede pasar muchas veces porque todos los días tenemos diferentes actividades por realizar en nuestro diario vivir y esas actividades nos pueden causar esos cambios de humor que muchas veces pueden terminar siendo negativos. Depende de cómo lo sorteemos y cómo lo manejemos. Así que, doctora Tatiana, ¿qué nos puedes decir respecto a esta primera situación? Pues bueno, Vanessa, es muy importante, yo creo que es muy común y de hecho estos cinco, digamos que ejemplos para poder consultar la psicología son también, digamos que más sacados ahorita en el tema de pandemia porque se han incrementado unas problemáticas pues que anteriormente no se presentaban con tanta frecuencia. Entonces, nos dimos cuenta que el tema de la irritabilidad de las personas que se sienten agresivas es algo que en la pandemia se incrementó y es algo que estamos normalizando porque no tenemos la cultura de buscar un psicólogo, porque no decimos eso no es importante, porque ay, esto es normal, debe ser un periodo, después se me va a pasar. Y resulta que terminamos empezando por algo de pronto un tema de agresividad, un tema de irritabilidad, pero podemos pasar a un tema de un trastorno o a pasar a actos ya como tal que nos hagan sentir más culpables. Ejemplo, las personas agresivas que ya tengan acciones concretas de agresividad con su familia, con su pareja, con las personas que lo rodean, y ahí ya empieza el problema a crecer, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros como seres humanos nos identifiquemos cuando estamos mal, cuando nos sentimos como irritable, cuando nos sentimos como, como que no tolero cierto tipo de situaciones que anteriormente sí toleraba y que eran más fáciles de pronto de llevar para mí, y en ese momento pedir ayuda. Yo siempre les digo, es mejor exagerar que de pronto omitir cierto tipo de cosas. Me siento mal, no estoy normal, pues podemos ayudarlo. La asesoría psicológica no es para las personas que estén, mejor dicho, completamente mal, 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 que se sienten supremamente deprimidas. No, al contrario, cuando hay ese cambio de humor y usted lo detecta al tiempo, pues muchísimo mejor porque no va a avanzar la problemática. Muy bien, esos cambios de humor, doctora Tatiana, también hacen referencia, por ejemplo, a ante una situación, problema, una crisis o algo que ocurre precisamente pues con la situación número dos, el manejo de las emociones. Es decir, por ejemplo, si hay una situación pues que es normal, es cotidiana y en la cual no se debería llegar, por ejemplo, al llanto, por ejemplo, o al grito, o hay personas que de pronto le pegan un puño a la pared o le pegan una patada a algo, que hace parte pues de la irritabilidad, pero siento yo que también es como que dejan, como que no pueden controlar esa emoción y tienen que evacuarla de alguna forma. A veces la forma pues no es la más correcta y es la que de pronto le puede hacer a uno daño. Esa sería la situación número dos, cuando uno no puede controlar sus emociones. ¿Qué podemos hablar acerca de ello? Pues bueno, Arley, de hecho es como común en todas las problemáticas de la parte de psicología. Las emociones es algo que son como innatos a nuestro estado anímico, ¿cierto? Entonces, si yo estoy bien, lo voy a reflejar a partir de mis emociones, con la alegría, con de pronto estar muy activo, muy atento. Pero cuando hay cierto tipo de situaciones como cuáles, terminé con mi pareja o tuvimos una discusión o en la casa está insoportable el ambiente, mis hijos, no sé, no los puedo controlar, están pasando por una difícil, no sé qué hacer o no tengo empleo. Cualquier tipo de situación hace que las emociones empiecen a variar, que uno empiece o a tener más sensibilidad de lo normal, que de pronto me sienta más vulnerable a cualquier comentario que me hagan y de pronto la primera reacción es el llanto. Y cuando lo que le decía también ahorita a Vanessa,
cuando yo evidencio que ese tipo de situaciones están pasando con frecuencia y que antes no pasaban, que yo llorara con facilidad o que me irritara con facilidad o que tuviera ese tipo de emociones que como que uno no entiende qué es lo que está pasando en su cuerpo, pero siente malestar, ahí mismo es donde uno debe empezar a consultar. Y las emociones es algo como muy importante tener en cuenta cuando yo necesito pedir ayuda, porque es lo primero que generalmente sale a la luz, el tema de estar mal geniado, estar triste, estar enfadada. La segunda, tercera razón, perdón, doctora, es también un poco debatible, ¿no? Porque si muchas veces tenemos pensamientos negativos y catastróficos la mayor parte del tiempo, y es que esos pensamientos catastróficos, yo creo que por lo menos a mí también me ha pasado, ¿no? Porque nos anticipamos a todo y lo relacionamos siempre con ese pensamiento de es todo o es nada. Entonces siempre queremos anticipar lo negativo. Entonces, no sé, es como no salgo de mi casa porque me puede ocurrir una tragedia, pueda que me roben, me atropellen, entonces no voy a salir. O no sé, siempre como que anticipamos algo malo. O no monto un ascensor o no subo a tal lado porque se puede venir abajo y me puedo matar. O sea, siempre como que tenemos ese pensamiento negativo, tenemos esos pensamientos catastróficos y eso termina pues, digamos que Claro. siendo algo bastante trágico para nosotros, ¿no? De hecho que sí, Vanessa. Creería yo también que en todas las problemáticas relacionadas con la salud mental, el tema cognitivo es algo demasiado importante. Es, digamos, que lo primero que se afecta y lo primero que uno trabaja también en terapia, porque digamos que nos acostumbramos tanto a tener ese tipo de pensamientos que, como decíamos anteriormente, nos acostumbramos a ellos, nos acostumbramos a decir, no, eso a mí no me sale, a mí siempre me va mal, a mí siempre me critican, yo mejor no participo porque yo siempre digo las cosas mal. Y resulta que empezamos a generar como una cultura hacia esos pensamientos negativos, a normalizarlos, y eso posteriormente es lo que nos afecta en gran medida nuestras relaciones interpersonales. Hay muchas personas que en este momento estoy atendiendo que están tan afectados con el tema de pensamientos negativos que nos toca hacer, en términos psicológicos, una reestructuración cognitiva que consiste en tratar de utilizar otro, por decirlo así, un parlamento diferente al que siempre estoy pensando. O sea, si una persona todo el tiempo, ejemplo, la baja autoestima, todo el tiempo estoy diciendo, estoy fea, estoy gorda, no soy capaz, eh, soy una persona que no vale la pena, empezar a cambiar ese parlamento, es decir, bueno, empiece a decir cosas un poco más agradables, empiece a hablar con amor, con respeto. Cuando empezamos a hacer ese proceso, es como decirle a nuestra mente, a nuestro cerebro, venga, porque no cogemos estas palabritas como con más agrado y las empezamos a poner en nuestro diario vivir para que también sea costumbre y coja como un hábito del buen respeto, de hablarnos bien, de también decirnos cosas bonitas. Y empezamos a reemplazar ese parlamento que no nos sirve de nada y que nos genera emociones negativas por unos nuevos que me va a generar más emociones positivas y va a ser más funcional para mi diario vivir. Es un proceso largo, pero es efectivo. Es largo en el tiempo porque duramos muchos años pensando, digamos, ese tipo de cosas no sirven porque generalmente las problemáticas vienen de tiempo atrás, pero cuando lo logramos cambiar es supremamente efectivo. Muy bien, yo creo que también sería importante mencionar en ese número 3 de los pensamientos negativos es que no valide, o sea, no deje que las redes sociales validen quién es usted, porque con el tema de las redes sociales, entonces muchas personas empezaron a sentirse, a autofusilarse, no sé si decirlo de esa forma, o auto hacerse bullying simplemente porque de pronto no tienen un like cuando suben una foto o porque eh, de pronto no les comentan lo que sí de pronto le comentan a alguna amiga, algún amigo, algún compañero. Entonces deje de autoflagelarse porque pues las redes sociales realmente son más para comunicarse que realmente para validar si el comportamiento está bien o está mal o una persona es bonita o fea, porque eso es muy subjetivo.
Así que pues Total. esa es No, una y aparte situación. que también tenemos que hacer un trabajo en fortalecimiento de las acciones de los demás, porque uno quisiera que le saliera todo bien, uno quisiera que lo halagaran, pero uno también debe ser consciente que hay situaciones donde las cosas que nosotros hacemos o decimos no son agradables para personas y vamos a recibir críticas y puede que sean unas críticas constructivas, pero puede que sean unas críticas bastante fuertes. Y en eso también que tenemos que trabajar, porque no podemos depender de lo que nos digan o de lo que pasa en nuestro contexto, perdón, para así poder actuar nosotros y sentirnos bien con nosotros mismos. Así es, muy bien. Bueno, vamos con la situación entonces número 4, que esta me parece ya, o sea, este es como ya este es un extremo, no sé qué tan común sea, pero digamos que se habla mucho de la generación de cristal, de gente que, digamos, o sea, de jóvenes que no están como preparados para asumir retos, para asumir cosas negativas, en este caso que le digan de pronto no, que de pronto no le salga el trabajo, que de pronto la persona que le guste pues le diga no, no quiero, no me gusta, entonces busque otra persona, o que no pueda adquirir eso que tanto quiere materialmente, o ese viaje con el que sueña, etcétera. Entonces, muchas de esas personas a las que les llaman que es de generación de cristal, pues terminan teniendo estos pensamientos o estos deseos de morir, ¿no? Porque la vida no tiene sentido, porque todo es muy difícil, y siento yo que tiene mucho que ver el tema de las redes sociales por lo que comparte la gente y por la comparación que hacemos con los demás. ¿Qué podemos decir en esto que pues ya si uno tiene deseos de morir, yo creo que ya es un grado superior a los otros? No sé qué nos dice usted, doctora. Claro que sí, yo acá dividiría como la pregunta en dos. Primero lo que me hablas en cuanto al tema de la generación de cristal que tanto nombran, en cuanto a la resiliencia que ellos tienen para afrontar los problemas que se les presentan en la vida. Pues uno ve de pronto a nuestros papás con unas vidas complicadas, a nuestros abuelos con unas vidas duras, con situaciones difíciles que les tocó vivir y eso mismo fue lo que los ayudó a ser fuertes, a ser resilientes y a no dejarse abatir por las problemáticas. Esta generación tiene digamos que como un punto en común, es que evitan mucho el dolor, evitan mucho el ser rechazados, evitan mucho el tener, digamos, algún tipo de tropiezo, algún tipo de error. Y finalmente, pues eso es lo que nos ayuda también a construirnos como personas. Las equivocaciones, los fracasos, los errores, las problemáticas, toda la vida vamos a tener problemáticas. Y si nosotros no aprendemos a afrontarlas de la mejor manera, pues nunca vamos a tener las habilidades suficientes para poderlas enfrentar digamos que salir adelante con esa problemática. Entonces, la habitación obviamente es algo que nos vuelve un poco sensibles, nos vuelve un poco débiles ante las circunstancias donde yo tengo que decir, tengo que tomar una decisión y tengo que salir adelante. Y en cuanto al tema como tal, al numeral 4 de las situaciones más comunes para consultar al psicólogo, es esos pensamientos suicidas o el sentirse desanimado, desmotivado, no querer estar viviendo. Y es muy importante, sí es muy frecuente, Arley, muchísimo, que las personas piensen, no quiero vivir más. Siento que no soy importante en este mundo o que también indiquen de alguna manera, me tomé unas pastas o me corté o intenté botarme de algún lado. Y es muy importante a cualquiera de estas dos cosas ponerle suficiente atención, tanto los pensamientos como los intentos. ¿Por qué? Porque es un indicador de que algo está pasando. Y que digamos que lo que dicen comúnmente, ay, pero no les pongan cuidado a esas personas que dicen que se quieren matar o que se quieren morir y que no hacen nada. Eso no hacen nada, es que quiere morirse de una, se toma algo o hace algo y se muere. Y eso es realmente un mito, porque si hay personas que en medio de ese decir me quiero morir o no quiero vivir más, están pidiendo ayuda interna porque no saben cómo hacerlo, porque de pronto no tienen la orientación suficiente o porque les da miedo de pronto pedir ayuda. Y tenemos que estar alertas para cualquier tipo de caso. Uno escucha cualquier cosa, es mejor prevenir. Mire, consulte a un psicólogo, mire, consulte a un psiquiatra. A mí me dicen ese tipo de cosas en consulta, es que ya intenté tomarme unas pastillas y lo primero que yo hago es remitir a psiquiatría, que es como el protocolo que nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar todos los frentes para proteger a la persona, para evitar ese suceso que es el que menos queremos que pase. Entonces, ver que tengo un invitado.
Entonces, es importante estar supremamente en alerta ante cualquier tipo de situación de no deseos de vivir. Entonces, es importantísimo, importantísimo, Rey. Muy bien, perfecto. Esa es una situación bastante compleja, de la cual pues hay que tener entonces en cuenta todo lo que nos dice pues la doctora Tatiana. Bueno, situación número 5, Vanessa, ya el tiempo se pasa muy rápido, pero pues nos encanta poder llevarles toda esta información pues a quienes nos ven. Exactamente. Situación número 5, y esta situación yo creo que si la de sentir deseos de morir era fuerte, esta ya es más fuerte todavía porque es cuando fallece un familiar o fallece una persona cercana. Y es que durante ese tiempo de aflicción y durante todo ese proceso de duelo, yo creo que una persona afligida necesita mucho apoyo emocional, porque muchas veces nosotros, bueno, me ha pasado también cuando se ha llegado a morir algún familiar, tenemos ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, reacciones físicas, entonces, no sé, tenemos cambios en el apetito, en el sueño, tenemos músculos tensos, poca energía, o también suele pasar que tenemos diferentes tipos de pensamientos muy frecuentes. Entonces empezamos a recordar momentos felices con esa persona que falleció, nos arrepentimos, tenemos pensamientos de soledad, de cómo va a ser la vida sin esa persona, vamos a empezar a sentir diferente tipo de emociones, tristeza, enojo, culpa. Muchas veces también nos llegamos a sentir culpables porque esa persona se murió y hasta a mí me ha pasado, yo creo que también a muchas personas les ha pasado que uno tiende a generar ciertas reacciones ya más espirituales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pérdida de un ser querido puede llevarnos a encontrar, no sé, cierta, ¿cómo decirlo? Como frustración con Dios y con la fe, ¿no? Como dice, pero ¿por qué me lo quitaste? Entonces, todo ese tipo de cosas desencadenan un dolor y ese dolor es una reacción pues muy fuerte que muchas veces no sabemos manejar y es ahí cuando debemos, pues me imagino, asistir a psicología, ¿cierto? Claro que sí, Vanessa. De hecho, dejamos como esta última como algo que es algo fuerte, ¿no? Digamos que en las anteriores numerales, pues era como las reacciones más comunes y demás. Ahorita ha sido muy común el tema de fallecimiento de las personas, por eso lo colocamos, pero ya es una problemática un poco más seria, donde la persona que está atravesando por una situación de esta, de un familiar, de un ser querido, de su pareja, etcétera, lo primero que tiene que pensar es en buscar ayuda, ¿sí? Aunque uno parezca como fuerte, como que bueno, yo voy a superarlo, es muchísimo mejor siempre contar con un profesional que pueda decirte a ti qué podemos hacer o cómo vivir este proceso de elaboración de duelo, donde es normal lo que tú decías, el sentir culpa, el estar tristes, el sentir de pronto rabia, bien sea con Dios, con la persona que se fue, porque se fue, porque no luchó y pasa mucho. Uno necesita buscar algún tipo de explicación para poderse sentir tranquilo. Y resulta que en muchas ocasiones nosotros no tenemos esas respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te lo llevaste? ¿Por qué si yo lo amaba? ¿Por qué si era tan buena persona? ¿Por qué no te llevas a otras personas? Y empieza uno con ese por qué y por qué, que lo que hace es generar más emociones negativas y más sentimiento de dolor, ¿sí? Como de tristeza, como no puedo superarlo. Y cuando pasa esto, es adecuado que consulten al psicólogo porque precisamente nosotros sabemos cómo hacer ese proceso de elaboración de duelo. No es que dejen de sentir, es necesario que se sienta dolor, tristeza, enojo, culpa, las emociones, porque eso hace parte del proceso hasta llegar a una aceptación, que es el proceso final, cuando ya recortamos sin rabia, sin dolor, ya no nos afligimos y ya tenemos de alguna manera fortaleza para continuar con nuestra vida. Entonces sí es importante que lo consulten. Sé que hay muchas personas que han tenido que pasar en estos últimos tiempos una pérdida de un familiar, de un ser querido, una persona a quien de pronto tenía esa conexión muy unida y es bueno que lo hablen. No piensen que porque no estoy llorando, no están llorando todo el tiempo o porque igual siguieron con su vida, no lo necesitan. Hay veces los dolores y el manejo de las problemáticas son tan diferentes en las personas, somos tan diferentes cada uno que así mismo reaccionamos, pero no quiere decir que esté bien, sino que hay veces hay dolores reprimidos que preferimos decir, está todo bien,
pero que posteriormente pasa algo y aflora todo ese tipo de cosas que teníamos allí reprimidas. Muy bien. Una pregunta, esta quinta situación de perder un familiar o una persona cercana, ¿aplica también para, por ejemplo, una relación, por ejemplo, un divorcio, una separación? Mm, Duelos, sí, señor, Arley. Eso viene entre los duelos. Entonces, un duelo es como la pérdida de algo o de alguien, em, le da a uno mucho significado. Llámese un animal que lo perdimos, llámese una relación, llámese un objeto que nosotros le teníamos un valor emocional altísimo. Y todo ese tipo de cosas afectan. Y todo ese tipo de cosas también conllevan a que tengamos otras problemáticas que posteriormente van a ser más difíciles de tratar. Entonces, sí cabe, obviamente, resaltar que cuando hay una pérdida emocional también tenemos que pasar por una elaboración de duelo que cambia un poco el significado y el sentido de la terapia, pero que finalmente sí tenemos que realizar ese duelo. termina siendo pues casi la misma finalidad, ¿no? Porque la idea es pues como poder convivir con esa situación sin que le afecte a uno su cotidianidad y en este caso, como lo decía Vanessa, pues su parte física, ¿no? Porque entonces termina uno sudando frío, con las manos hormigueadas, Total. por ejemplo, sin ánimo, sin ganas Sin de dormir. comer, sin dormir, claro, por supuesto, desvelado, trasnochado, mejor dicho, enguayabado de luto y tal. Entonces, bueno, pues hay que revisar todas estas situaciones porque como lo habíamos dicho al principio de este programa, no sé si lo dijimos por interno o lo alcanzamos a decir al aire, nosotros como que normalizamos muchas situaciones, ¿no? Y entonces como vemos que a mi amigo como que mi amigo, pues digamos, no hace X o Y situación, entonces uno cree que uno tampoco debe hacerlo. O porque, digamos, de joven uno veía que sus padres no... Digamos que este tema de la psicología también, doctora Tatiana, es más bien reciente, ¿no? O sea, en donde realmente es fácil acceder a este tipo de servicios, por supuesto en esta oportunidad gracias a la Corporación Universitaria Republicana, pero es algo que no sé cuántos años puede tener realmente eh, la psicología ya como tan al servicio de la sociedad allí como tan fácil, ¿no? Porque hace unos años, pues, si había una pérdida de un ser querido y de pronto la persona empezaba a llorar, lo que le decían los demás era no llore, que sea fuerte, sea varón, que ya tenía que morirse y ya. No había ese tratamiento, ¿no? Un poco Eh, más un poco más técnico, por decirlo de alguna forma. Claro que sí, es algo que aún todavía nosotros como psicólogos, especialmente clínicos, luchamos mucho con esa cultura de no acudir a psicólogo, ese estigma que se tiene frente a la terapia psicológica, pero afortunadamente ya se ha venido generando más conciencia en las personas del cuidado de la salud mental y en la pandemia nos ha abierto enormes puertas a eso, a decir, mire, la salud mental es completamente importante porque sabemos que se han presentado demasiados casos a nivel mundial en la afectación de la salud mental y como que todo el mundo está, oiga, sí es importante también estar con la parte de la salud mental como pendientes, estar atentos, qué puedo hacer. Y eso va a generar esa cultura que necesitamos para que sigan las personas acudiendo a un psicólogo, para que no dejen que las problemáticas avancen, porque a veces, lo que decía, acuden al psicólogo ya tarde, o bueno, tarde no, sino dejan pasar tanto tiempo, dejan de pronto acumular tantas cosas y sentir tantas cosas negativas que llegan en un punto ya un poco más complicado de tratar. Entonces sí es importante que nosotros generemos esa cultura de nuestro cuidado de la salud mental, que no le pongamos cuidado a esas personas que dicen, ay, es que yo no estoy loco, o esos son bobadas que me pasan cualquier, de terminar con una persona es una bobada, yo lo supero, porque resulta que no todas las personas tienen la misma capacidad de afrontamiento ante las situaciones de dolor. Es verdad. Y también, pues, agradecer entonces el espacio y a la doctora Tatiana por acompañarnos, por darnos estas cinco situaciones que no sé, Vanessa, si las quieres repetir muy rápidamente, las cinco situaciones por las que uno debería entonces pedir o solicitar ayuda psicológica. Claro que sí. La primera situación es si nos sentimos de pronto agresivos, irritables y con diferentes cambios de humor. La segunda es cuando no podemos controlar nuestras emociones. La tercera es si tenemos constantemente pensamientos negativos, catastróficos, la mayor parte del tiempo como que básicamente todo
pensamos en que no lo vamos a poder hacer. La cuarta es si sentimos deseos de morir, que con eso sí hay que tener bastante cuidado, o pensamos muchas veces que nuestra vida no tiene sentido, que todo lo que hacemos no sirve para nada. Y la quinta es ya más delicada y es si llega a fallecer un familiar o una persona cercana, si hacer ese proceso de duelo, pero no solos, no es recomendable. Así que aquí la recomendación es asistir y, pues, por supuesto, pedir ayuda psicológica. Muy bien, y vamos cerrando entonces esta transmisión. Les recomendamos a los que están por allí en Facebook que estén pendientes porque ya vamos a empezar con otra transmisión muy importante, un tutorial que tenemos allí para ustedes gracias al Departamento de Bienestar Universitario. Pero para ir cerrando este programa hablando de, pues, del área de psicología, nuevamente, doctora Tatiana, la invitación y pues cómo podemos consultar si tenemos alguno de las situaciones u otras o algo que queramos de pronto contarle, algún problema, alguna situación que de pronto no podamos sobrellevar para poder comunicarnos con usted, los horarios y números de teléfono o contactos. Está silenciada, doctora Tatiana. Perdón. Listo, habíamos dicho al principio del programa que es mejor prevenir que dejar avanzar cosas que posteriormente se nos salgan más de nuestro control. Entonces, saben que desde el Departamento de Bienestar Universitario de la Corporación Universitaria Republicana está para todos ustedes, la comunidad republicana, el servicio de asesoría psicológica que pueden simplemente acceder a él comunicándose directamente con nosotros, dejándonos unos daticos, nombre, código, facultad, semestre en el que están, y así de fácil los contactamos, hablamos por WhatsApp, por correo electrónico para agendar la cita no es mayor de 3 días, y podemos estar ahí en contacto para poderlos ayudar y orientar en cualquiera de las problemáticas que ustedes presenten. Así que les recuerdo el número 319-205-1193 para que me escriban por WhatsApp, para que nos vayamos comunicando, o al correo institucional tdias@urepublicana.edu.co. Muy bien, que ustedes en este momento ven en pantalla y en la parte de abajito, ahí está apareciendo el WhatsApp 319-205-1193 o el correo electrónico tdias@urepublicana.edu.co. Doctora Tatiana, muchísimas gracias. Vanessa, también muchísimas gracias. Y doctora Elizabeth, muchísimas gracias también por acompañarnos y por hacernos... Muchísimas gracias por este tema tan interesante que nos beneficia a todos. Y una invitación nuevamente, doctora Elizabeth, para que participen todos en las áreas de bienestar, salud, deporte, cultura, el área psicológica. Desarrollo humano. Claro que sí, muchachos. Ya como todos saben, siempre iniciando semestre, el Departamento de Bienestar Universitario abre inscripciones para que puedan participar, puedan cumplir con su requisito. Recuerde que son 10 asistencias por semestre y son mínimo 3 actividades durante la carrera. Es importante que lo hagan con tiempo para que no les coja la noche y después estén diciendo, yo me gradué en septiembre y no he hecho nada, ¿qué hago? Entonces, hagamos las cosas con tiempo y vamos sacando de nuestras listas de requisitos para grado, vamos cumpliendo fácilmente. Muy bien, y también importante, ¿no? Recuerde que hay muchas actividades que lo ayudan a salir de la rutina, que lo ayudan a Claro. a obtener nuevos conocimientos, a mejorar como profesional en otras áreas, así que pues creería que es Total. importante hacer la invitación para que lo hagan de esa forma. Vanessa, gracias, muchísimas gracias a todos y nos encontramos en una Gracias. próxima oportunidad. Gracias. 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 Recuerde que si usted quiere conocer más acerca de estos espacios del área de bienestar universitario, pues síganos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana y en @urepublicana. También puede revivir el audio de este espacio en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad.